Walter Perazo. Walter, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos desde FM 106.5 en Villocampo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los oyentes. ¿Envejeció muchos años en ese último partido de Nueva Chicago frente a Ferro? Vos sabés que dirigí 6 partidos y sentí como si hubiese dirigido un campeonato de 40 partidos. Porque cada partido había mucha carga emocional, mucha presión. La verdad que pelear el descenso es difícil, con un grande es mucho más pesado, pero bueno, es parte de los retos de nuestra profesión y a veces uno también necesita este tipo de desafíos, obviamente que uno sale fortalecido cuando la cosa sale bien. Y encima peleándolo contra el clásico rival como el Boys, algo que le agregaba más presión todavía. Sí, indudablemente. Indudablemente había, bueno, sabemos que históricamente hay una rivalidad importante y los dos peleando por el descenso y bueno, nosotros hasta faltando 10 minutos estábamos descendidos, así que este tipo de logros se festejan aún más porque la parte emocional tiene mucho que ver. ¿Y afecta la salud este tipo de presión, este tipo de compromisos que son laborales, pero que me imagino que deben repercutir con su cuerpo, con su salud, o no? ¿Usted lo toma con mayor calma? No, si bien uno está acostumbrado a lo que significa la adrenalina que genera el fútbol, obviamente este tipo de cosas no sé si repercuten, yo creo que uno lo va a saber con los años, si te pasa factura, pero indudablemente uno se hace mucha mala sangre en el minuto a minuto y bueno, como uno después cuando sale bien tiene tanta euforia, cuando sale mal el golpe es duro, pero bueno, nosotros por ahí estamos acostumbrados un poco a vivir todos estos momentos, ¿no? Pero seguramente no creo que sea algo saludable. Yendo a lo que fue su trayectoria como futbolista, ¿su caso tiene alguna similitud con la de Navarro Montoya? Usted ha nacido en Colombia, pero que se ha formado futbolísticamente en nuestro país, en Argentina, ¿es así? Sí. El tema es que mi papá jugaba en San Lorenzo y fue vendido a Colombia. Y bueno, mientras él estuvo jugando allá 5 temporadas, nació un hermano mayor y nací yo. Cuando terminó su contrato me volví, por eso allá viví muy poco. A los 2 años ya me volví a la Argentina. ¿Y qué es lo que recuerda de aquellos inicios por San Lorenzo de Almagro, club donde también había jugado su padre, en aquellos años difíciles? Porque bueno, se remató el estadio por aquel mismo tiempo también, y San Lorenzo estaba tratando de mantenerse en una situación que era muy difícil. Bueno, uno que nació en San Lorenzo, en el caso mío tengo los mejores recuerdos porque hice toda mi adolescencia desde los 13 años que llegué al club hasta los 26 que me fui. Así que viví etapas muy importantes de mi vida donde disfruté mucho jugando a la pelota. Uno cuando es chico disfruta del juego, o sea, hay muchas cosas externas que a uno le pasan por alto, típico de la edad. Pero bueno, indudablemente debuté en primera muy joven, 17 años, y ahí empecé a recibir los primeros disgustos, ¿no? Porque uno soñaba cada vez que pasaba o iba al estadio, jugar ahí, hacer goles ahí, y de golpe quedarte sin estadio es algo que uno no imagina, y bueno, ahí empezaron las cosas negativas que uno empieza a asimilar y a ver. A mí me toca debutar en los últimos 2 partidos de San Lorenzo en el gasómetro con Chipoletti, con Boca, en el año 79, y bueno, y hoy festejo de al menos haber tenido la posibilidad de cambiarme en ese vestuario, de haber debutado en esa cancha, y bueno, después toda mi carrera en San Lorenzo me tocó deambular por todos los estadios de Capital Federal, y eso la verdad que bastante feo fue. ¿Y en Estudiantes de La Plata conoció a Carlos Salvador Vilardo, es así? No, en realidad con el que yo debuto es con Bilardo. Él estaba en San Lorenzo. Claro.
después me lleva a Estudiantes, y bueno, ahí empezó creo que mi despegue futbolístico, ¿no? Creo que el haber compartido con un técnico de la jerarquía de Bilardo y un plantel como el de Estudiantes, donde estaba el Tata Brown, estaba Russo, estaba Sabella, Troviani, Gotardi, Trama. Yo pues, con apenas 19 años me sirvió mucho para crecer, y si bien alternaba, salvo algunos partidos jugué titular, después la mayoría era de entrar, pero me sirvió como para crecer y bueno, el salir campeón y ver cuál era el camino para el éxito, después me sirvió para el resto de mi carrera. Mucho se habla por ahí, hemos tenido oportunidad en otro momento de hablar con Bilardo y también con muchos jugadores que han sido dirigidos por él, hablan de la obsesión al extremo de Bilardo. ¿Repercute por ahí en algún punto negativamente en el futbolista o es todo para que mejore el jugador? Y mira, a mí me tocó tenerlo, como bien te dije, en el debut, y después me tocó tenerlo en Estudiantes, en la cual tenía 19 años, y a mí me ayudó mucho porque estás en una etapa de crecimiento y él, es verdad, él siempre fue muy obsesivo con lo que quería la exactitud de lo que te pedía, pero a la vez te daba mucha libertad para la creatividad y para desarrollar lo que uno sabe, pero era exigente y uno en una etapa de crecimiento, ese tipo de exigencia te ayuda a mejorar. Pero bueno, a veces por ahí el día a día se hace complicado, pero cuando uno ve que los resultados son positivos, uno trata de hacerlo al pie de la letra. ¿Considera que por allá a mediados de los 80, cuando retorna a San Lorenzo, coincidió con su mejor momento futbolístico? Sí, justamente lo que decía, que después de mi paso por Estudiantes, ahí quedó demostrado mi crecimiento, porque a partir de ahí llegué a San Lorenzo y bueno, fueron mis mejores épocas, donde me tocó ser goleador del equipo, estar siempre peleando en la tabla de goleadores, ser capitán del equipo. Creo que el salto lo pegué ahí y después tuve mis mejores años del 83 al 88 que me fui. Claro, y bueno, también coincidió con el sudamericano, el preolímpico del 87, donde usted fue uno de los pocos casos de jugadores nacidos fuera del país que pudieron tener la posibilidad de vestir la casaca albiceleste. Hoy recuerda, hoy por lo menos se tiene presente el caso de Gonzalo Higuaín, pero son muy pocos los jugadores que han nacido en otro país y que han vestido la camiseta de la selección. Sí, es verdad. Yo, con el tema del Mundial 86, que estuve a punto de ir, ya me había hecho la doble nacionalidad. En realidad, el club me había hecho la doble nacionalidad. Bueno, me tocó quedar afuera en ese mundial y después me tocó ir a los Panamericanos, a lo de Sur, me tocó jugar el preolímpico y después me tocó jugar una serie de amistosos después del mundial con la selección mayor. Y en ese caso, es verdad, no creo que no había otro caso de un jugador extranjero jugando con la camiseta argentina. Y bueno, ha tenido también un paso por el fútbol colombiano. ¿Qué es lo que recuerda de aquellas épocas en aquel país? Bueno, yo en Colombia, por mi nacionalidad colombiana, siempre tuve primero la posibilidad de ir porque no ocupaba cupo. La situación de San Lorenzo a veces me facilitaban para poder ir a jugar allá los octogonales finales. Y después, bueno, tuve un par de años jugando en el Santa Fe, en el América, en Deportivo Cali. Y la verdad que es un fútbol muy lindo, es un país muy lindo para vivir. Me tocó vivir la década del 90, que me parece que fue la mejor época del torneo del fútbol colombiano. Además, en la época de la goleada. Claro, coincidió con el florecimiento de la selección colombiana, una de las mejores camadas de la historia. Tal cual. Y todos esos jugadores estaban jugando en el torneo de Colombia, claro, salvo Valderrama.
Así que me tocó jugar un torneo que la verdad lo disfruté mucho por la calidad de jugadores que había, ¿no? Claro. Desde Valenciano, Aspirilla, Rincón, el Tren Valencia, que era compañero mío, Higuita. La verdad que había un nivel de jugadores extraordinario, estaban todos jugando en el torneo local y pude disfrutar la época de oro del fútbol colombiano, ¿no? Porque ahí empezó a crecer y bueno, de ahí no paró más. Y cuando le dicen ir a jugar a un país como Corea del Sur, ¿cuál es su primera reacción cuando le llega este tipo de ofrecimiento? Y es un ofrecimiento que uno lo analiza desde la etapa de la carrera que está. Si me hubiese tocado 5 años antes, seguramente que no. Me tocó una etapa donde ya eran los últimos años de mi carrera. Era una época que se estaba abriendo el fútbol asiático, donde muchos estaban yendo a Japón, algunos a Corea. Así que obviamente lo tomé con la experiencia que te puede generar un mundo desconocido, tanto deportivo como para vivir. Obviamente el tema económico también influye. Y la verdad que me llevé una grata sorpresa porque me encontré con un fútbol muy avanzado, donde se trabajaba muy bien desde lo físico y lo técnico, jugadores con mucha técnica, se trabajaba mucho los fundamentos, físicamente el coreano es privilegiado, rápido, fuerte, resistente. Y bueno, le falta lo otro, ¿no? Lo que es entender a veces el juego, la picardía, la pausa, pero la verdad que me llegó una grata sorpresa y a mi entender creo que es el más fuerte de Asia, ¿no? Seguro. Es una liga dura. Y ha tenido un paso por Canadá también sobre el final, ¿es así? Sí, estuve en Montreal jugando en la última etapa de mi carrera y bueno, otra experiencia linda, un país donde el fútbol estaba en esa época mucho más retrasado, pero bueno, son países emergentes que con los años han crecido y hoy tienen equipos en la Liga MLS de muy buen nivel. El hockey sobre hielo es sin duda el deporte más popular allí. Sí, la verdad que es un placer ver ese tipo de espectáculos. El fanatismo que hay en la gente, el juego en sí, lo rudo que es, lo entretenido que son los espectáculos allá, el nivel de los estadios. La verdad que hace todo una serie de cosas juntas que es una buena salida, no solo por el show que da un partido de hockey, sino también por todo lo atractivo que tiene de ir a un estadio cómodo, donde tenés un montón de alternativas. Y la verdad que es un deporte de elite, donde creo que en esos países gana mucho más un jugador de hockey que un jugador de fútbol. Así es. Y es difícil el paso de ser un futbolista a ser un ex futbolista. Muchas veces se habla de la dificultad de jugadores que les cuesta largar el fútbol, incluso después se van a jugar a ligas prácticamente amateur. ¿Cómo fue en su caso? ¿Le costó menos poder abandonar la actividad como jugador? Y uno nunca deja de ser jugador. Obviamente que cambia el entorno. Porque uno llega a esta profesión porque le gusta jugar al fútbol. Seguro. O sea, cuando uno empieza a agarrar una pelota a los 4 o 5 años no es para ganar plata ni para ser un profesional. Lo hace por diversión. Y después te toca 34, 35 años tener que dejar donde todavía sos joven y querés seguir haciendo lo que te gusta. Obviamente ya no tanto como profesional y a veces uno se recurre no tanto por lo económico, sino también por el seguir ligado a la competencia. Entonces bueno, va a jugar al interior o va a jugar a regionales o va a jugar a la liga hasta que el cuerpo dé. Después ya empezás a jugar en el equipo senior y el hecho es que a uno le gusta jugar. Claro. Mientras uno está en plenitud es redituable. Después lo hace por placer, por diversión, pero obviamente cuando uno dio todo y tuvo muchos años, si bien cuesta dejar la carrera porque es una actividad que uno desde muy chico, una rutina que la viene desarrollando día a día, después el cambio de hábitos se hace, la verdad se hace bastante difícil porque pasas a tener otro ritmo de vida. Claro. Pero bueno,
ese cambio hay que tratar de estar preparado desde lo mental y desde lo laboral, ¿no? Porque también hay que ocupar ese tiempo vacío. Y en la mediados de los 80, en su mejor época en San Lorenzo, recuerdo yo que ustedes lo comparaban con Francescoli, con los mejores jugadores que había en ese momento en el fútbol argentino. ¿Cómo hace un futbolista para una edad tan temprana, 20 alguito años, no marearse con todo ese tipo de comentarios? No, yo creo que eso está arraigado con la personalidad y la formación de cada uno. Es importante sentirse el mejor, pero no creerse el mejor, en el sentido de que uno tiene que tener la humildad de querer crecer día a día, y el profesionalismo te obliga un poco a eso, ¿no? En ese sentido yo siempre lo tomé con mucha naturalidad, y sabemos que el éxito en esta carrera es como una pelota que la tiene un rato cada uno. Así que en ese sentido creo que nunca tuve problema en el manejo. ¿Es muy difícil adaptarse a un club como Boca Juniors? En mi caso no. Personalmente, obviamente, yo haber tenido toda una vida en San Lorenzo, o sea, extrañaba el cambio. Pero la adaptación a Boca, la verdad no tuve demasiado problema. Pero reconozco que Boca es un mundo totalmente distinto, lo que se vive día a día, las dimensiones que tiene jugar en Boca, casi está a nivel de jugar en una selección nacional. El hincha de Boca, el fanatismo, la idolatría que uno genera, la verdad que es adaptarse a algo lindo, ¿no? Porque la verdad que jugar en un equipo así grande, todas las cosas que te pasan son lindas. ¿Tenía desde hace mucho tiempo decidido ser entrenador cuando decidió hacerlo, o surgió por cuestiones, bueno, de ofrecimiento o por necesidad para seguir vinculado por el fútbol? No, a mí siempre tuve la vocación de querer enseñar. Después, el día a día me fue llevando a mi presente, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre era de anotar trabajos que me gustaban, siempre, después de los últimos años de mi carrera, ¿no? De estar pendiente de los trabajos que me gustaban, investigar. A mí me gustaba, o sea, cuando dejé el fútbol, yo quería estar en la docencia, en enseñar, en estar dentro de una cancha, en transmitir lo que uno aprendió. Después, bueno, la carrera uno no sabe cómo le va a ir yendo. Por suerte he ido creciendo y bueno, me fui preparando para los nuevos desafíos, y hoy me tienen dirigiendo acá después de haber pasado muchos años dirigiendo juveniles, equipos siendo ayudante de campo, dirigiendo juveniles, dirigiendo tercera, y después, bueno, empezar la etapa de primera, donde por ahí uno no tiene tanto tiempo para hacer docencia, vive más de los resultados, pero bueno, hay que prepararse para lo que el mercado requiere. Y le tocó debutar en un equipo como el Porvenir, que había ascendido con Ricardo Calabria, pero que era un plantel muy bueno para lo que era la categoría, siendo una muy buena campaña, Walter. Sí, ese fue mi inicio a nivel profesional, trabajando junto con Leo Madelón. Ahí arranqué, donde teníamos jugadores como Garrafa Sánchez, Juan Estelo, Iván Delfino, jugadores que hoy están dirigiendo. Son técnicos, claro. Y la verdad tuvimos 2 años, hicimos 2 campañas buenísimas en el Nacional B. Y bueno, ahí comenzó una carrera. El Porvenir fue un poco cuna de muchos técnicos, porque ahí trabajó Russo, trabajó Caruso Lombardi, Madelón. Madelón, muchos técnicos iniciaron ahí que después tuvieron una carrera extensa. ¿Y qué es lo que recuerda de su paso por los juveniles? ¿Le tocó la etapa posterior a la de Tocali? ¿Qué es lo que se acuerda de aquellos tiempos? Bueno, en primer lugar, yo siempre anhelaba poder dirigir juveniles. Por suerte tuve la oportunidad de trabajar 4 años y medio. Y la verdad que primero estar en ese puesto es un lugar de privilegio, donde
uno tiene mucha responsabilidad de trabajo, poder trabajar con los mejores chicos del fútbol argentino te genera un gran compromiso, y la verdad que me fui conforme porque he ido creciendo, arranqué con ayudante de Checho Batista y dirigiendo la sub-18, después me tocó dirigir la sub-20, donde salimos subcampeones panamericanos, en cuarto perdimos en el Mundial por penales, sudamericano clasificamos sin problema. En línea general me voy conforme porque hemos tenido buenos resultados y hemos seleccionado jugadores que después con el tiempo nos dieron la razón porque han triunfado. El trabajo de seleccionador es importante, la captación y no equivocarse en la elección y no olvidarte de elegir jugadores, y las categorías que me tocó dirigir prácticamente no quedó nadie sin ser evaluado, y bueno, y la mayoría después con el tiempo están haciendo una gran carrera. ¿Cómo era su relación con Julio Grondona? ¿Era un dirigente preocupado por la formación de jugadores juveniles en la selección? Sí, Grondona para mí es el mejor dirigente que tuvo la historia del fútbol argentino, y nos podemos extender mucho más lejos, ¿no? Y él estaba preocupado por todo, ¿no? Estaba preocupado desde el mantenimiento de la cancha, los que comían los juveniles y terminaban de entrenar y no tenían su sándwich y su bebida, él se preocupaba, como se preocupaba por la mayor, estaba en todos los detalles. La verdad, yo me sentía muy apoyado, un dirigente que aparte de tener capacidad de gestión y de manejo, sabía de fútbol, que eso también no es un tema menor, era capaz de sentarte en una mesa y quedarte horas hablando con él, por toda la sabiduría que él tenía, y la verdad que el haber compartido algunas charlas con él, para mí fue una muy linda experiencia. En el año pasado, en una charla que he tenido con Gustavo Alfaro, hemos tocado esta temática. Muchas veces está instalado desde la prensa el mote o el concepto de entrenadores de clubes grandes y entrenadores de clubes pequeños. ¿Por ahí a usted le molesta este tipo de catalogaciones, de calificaciones, o trabaja sin por ahí importarle este tipo de cuestiones? No, muchas veces nosotros, ¿no? Los argentinos en general somos de titular, ponerle título. Este se parece a Riquelme, este es como Aymar, este de equipo grande, este de equipo chico. Yo la verdad yo nací jugando en equipos grandes, o sea, tengo mentalidad de equipos grandes. Pero bueno, a mí me ha tocado dirigir, por ejemplo, Olimpo en la A, y es un equipo chico. Sí. Y me ha tocado dirigir Olimpo en el Nacional B, y es un equipo grande. Pero lo ascendió. Y lo ascendí, o sea, me tocó dirigir a un equipo grande en Nacional B y un equipo chico y claro, los dos me fue bien. O sea, el tema va en la capacidad uno de adaptarse a lo que tiene y en el lugar que lo tiene, ¿no? Porque obviamente con Olimpo o con Aldo Civi mismo, cuando jugábamos en la A, teníamos una forma de juego porque en muchos casos teníamos menos equipos que otros que enfrentábamos. Y después en el Nacional B nosotros éramos los protagonistas. Claro. O sea, el tema de uno como técnico es adaptarse al material que tiene, el tipo de torneo que juega y cuál es la meta que busca. ¿Sueña con alguna oportunidad en San Lorenzo, por ejemplo? Sí, indudablemente no la he tenido. En realidad en todos estos años donde he tenido campañas en distintos lugares muy buenas, no he tenido esa oportunidad, pero bueno, esperemos que en algún momento se dé, y si no, bueno, ya uno está a una altura de la carrera que no es indispensable, ¿no? Obviamente sería un lindo premio para mi carrera, pero bueno, de todas maneras yo sigo disfrutando en donde me toca, haciendo lo que hago. ¿Y qué objetivo se plantea para la próxima temporada con Nueva Chicago? ¿Volver a pelear por la permanencia o por ahí un poquito más arriba, tratar de intentar un ascenso? A mí me tocó agarrar un Chicago donde estaba descendido prácticamente, con muy malos puntajes, en una situación muy difícil. Me tocó dirigir los 6 partidos y bueno, con altibajo logramos obtener el resultado y mantenernos en la categoría.
Ahora como primer objetivo es armar un equipo competitivo para un torneo duro y un equipo que sume muchos puntos, porque la realidad es que si bien este año no hay descenso, el otro va a haber, hay que aprovechar para sumar muchos puntos y quedar bien parados en el promedio. Y como Chicago es un grande y uno suma muchos puntos, después puede tirarse a intentar ascender, obviamente, porque la institución y el club, si te toca hacer un buen torneo y estás en la pelea de arriba, Chicago tiene la obligación de intentar ascender. ¿Seguirá el Gomito Gómez? Y estaba en eso, él ahora lo habían operado de la vesícula, todavía no empezó los entrenamientos, se tenía que reunir con los dirigentes para renovar su contrato y la idea es que siga, vamos a ver qué pasa. Es un ejemplo de profesional, tiene casi 43 años. Sí, tiene 43 años, está muy bien, obviamente en muchos casos por ahí no está para todo el partido, pero es un jugador distinto que por ahí juega poco, pero juega muy bien. Está intacto físicamente, la verdad que es un ejemplo como profesional, como jugador, y es uno de los mejores enganches del fútbol argentino, ¿no? Sí, seguro. Bueno, aquí en la ciudad de Villocampo tenemos un grupo de amigos que somos todos muy admiradores de Cristian Gómez, así que envíele nuestro saludo, dígale que alentamos para que pueda seguir y que pueda continuar mostrando esta magia que poco se ve en el fútbol argentino, Walter. Sí, acá la gente de Chicago tiene una gran admiración, como la tenemos todos, ¿no? Uno como técnico también, yo soy de respetar y admirar mucho este tipo de jugadores y hay que cuidarlos. Y bueno, el futuro depende de lo que quiera hacer él, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta su opinión y las ganas que él tiene. ¿Algunas similitudes con Garrafa Sánchez tiene en el juego? No, él es más, es un jugador, si bien hace goles, tiene un gran panorama, es un buen asistidor. Garrafa Sánchez era otra cosa, que era, para mí era un genio, ¿no? Sí. La verdad que uno de los jugadores que más disfruté viéndolo, desde el lugar de técnico o desde el lugar del hincha, la verdad que era un placer. Donde él jugaba, los partidos se hacían muy entretenidos. Da la sensación que no le importaba nada, que era un loco de la guerra. No, era eso, no era la sensación. Era eso. Yo creo que esa inconsciencia lo llevó a ser el gran futbolista que fue. Y a terminar, lamentablemente, también como terminó. Y sí, lamentablemente la inconsciencia también lo llevó a cometer cosas que no debería hacer y bueno, terminaron con un accidente fatal que la verdad nos dolió a todos, ¿no? Porque un chico joven, muy alegre, con un montón de cosas por delante, con una familia, pero bueno, esa inconsciencia en el fútbol lo ayudó y en la vida lo perjudicó. Bueno, Walter, le agradecemos por el contacto, muy linda charla hemos tenido y le enviamos saludos desde aquí, desde Preliminar, y desearles éxitos en todo lo que emprenda aquí en adelante con Nueva Chicago, pero también en su faceta personal. Bueno, muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes y saludos a todos los oyentes. Bien, entonces, muchas gracias. Pasó por los micrófonos